Este es el día que hizo el Señor, nuestro Dios. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Padre bondadoso, Dios de amor, gracias te damos porque nos das vida y vida en abundancia. Aquí está tu iglesia, tu cuerpo, oh Jesús amado, donde tú diriges y eres la cabeza. Tu Santo Espíritu está entre nosotros y por nosotros y con nosotros. Gracias por tu presencia que es real en nuestras vidas y cuanto más tu manifestación poderosa aquí en tu iglesia. Bendito eres, Rey. Toma nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Todo, Señor, lo rendimos a ti este día porque tú eres nuestro Rey soberano y nuestro Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amada familia, pues gran alegría poder compartir nuevamente la palabra, escudriñarla. ¿Y cuántas veces hemos hecho cosas absurdas o dicho cosas sin sentido, tomado decisiones que nos llevan a problemas porque hemos confiado en nuestros conceptos, en nuestros aprendizajes y creemos tener la razón? Y debemos de reconocer que nos ha faltado sabiduría. Así que hoy vamos a hablar sobre la sabiduría, pero no la sabiduría humana, sino la sabiduría que viene de Dios. Acompáñenme a Santiago 3:13 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y continúa en Santiago 4:1-8, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar entre nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que bueno, aquí hay varias palabras interesantes que debemos de analizar cuando nos habla de pues una perturbación, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Perturbación es la alteración del desarrollo normal de algo, cuando algo se sale de lo programado o algo de lo
de lo planeado, de lo que ya estaba estipulado, pues hay una alteración de ese desarrollo. A eso se le llama perturbación. Pero también nos habla de perversidad. Es la malignidad, es la maldad muy grande e intencionada. Cuando una persona piensa, maquina, está únicamente preparando una acción negativa, malvada, es perverso. Así que dice aquí que ahí hay perturbación y toda obra perversa, porque esta sabiduría no desciende de lo alto. Y dice que únicamente pedís mal porque piden para los deleites. ¿Qué son deleites? Pues es el placer, la satisfacción, el gozo. Pero algo muy importante que nos dice aquí es que Dios es celoso y nos ansía, nos anhela celosamente. Así que, pues primeramente ahí en Santiago nos dice que esta sabiduría terrenal, la sabiduría del hombre, pues es animal. Sabemos que somos animales. La diferencia es que supuestamente nosotros, los hombres, los seres humanos, somos animales racionales. Pero honestamente algunos, familia, como que la razón no les entra por ningún lado. ¿De dónde vienen los malos deseos, las malas acciones? ¿Verdad? Los violadores, los asesinos, los secuestradores, las personas que no pueden contenerse, actúan así, como un animal. Y esa sabiduría, porque son malévolos, ¿verdad? Vemos a los narcotraficantes, a grandes líderes mundiales como Hitler y otros que han hecho cosas abominables. Esa sabiduría que se usa para el mal es una sabiduría diabólica. Da a entender que la mejor forma de mostrar la verdadera sabiduría es a través de una vida recta y fructífera. Mire, estos pasajes que hemos leído de Santiago 3 al 18 y 4 al 3 al 8, parece que estaban dirigidos a ciertos maestros de esa época, quienes, embelesados con alguna doctrina predilecta y ambiciosos de ser considerados geniales en sus argumentos, pero honestamente con poco afecto personal por Cristo, entonces producían solo celos y discusión. Ya hablamos la semana pasada sobre la murmuración, sobre la envidia, y eso es lo que generan. Así que Santiago llama sabiduría diabólica y da a entender pues que la mejor manera de tener sabiduría es a través de una vida recta y fructífera. Y todos lo sabemos. Lo que siembres a lo largo de tu vida, eso es lo que segarás, lo que cortarás en la cosecha. Y aquí vienen dos definiciones. Primero, extraída de Laurus, que es sabiduría. Su origen proviene de la palabra griega sofía, sapiencia o sabiduría. Es el conjunto de conocimientos profundos que una persona ha adquirido sobre algún tema o materia en específico a través del estudio, de la experiencia. Alguna persona que tenga un doctorado en una materia o inclusive un oficio, una persona que sea experta y que tenga mucha experiencia, pues puede ser una persona sabia en cuanto a esos conocimientos. Pero mire, la sabiduría nos dice también aquí en el Larousse que es la capacidad para actuar con prudencia y equidad. Nos da dos características: prudencia y equidad. La sabiduría tiene que ser justa, la sabiduría tiene que ser ecuánime. Porque la sabiduría, según la Escritura, en Proverbios 1:7, usted lo sabe, la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Porque la sabiduría comienza por honrar a Dios. ¿Y qué es honrar? Pues es respetarlo. Es darle todo el honor, toda la gloria, todo el reconocimiento solamente a Dios. Dar honra y honor al Señor. Pregunto, ¿qué tenemos que hacer para obtener sabiduría? ¿Qué tenemos que hacer? Primero,
como leímos en Santiago 3:13, honra a Dios, es decir, sé temeroso. Muestra tu buena conducta con tus buenas obras. Porque muchas personas tienen fe, mucha fe en Dios, pero no tienen ninguna obra. Dice, muéstrame tu fe, yo te muestro mis hechos, porque una fe sin hechos es una fe muerta. Así que tenemos que mostrar una buena conducta en todo lo que hagas. Número 2, busca sabiduría divina, no del mundo. Santiago 3:15. No tengas celos ni busques contiendas. La sabiduría también se muestra al saber contenernos de las envidias, de las murmuraciones, de no hablar mal del prójimo, de no hablar mal de las personas. Eso habla de una persona ecuánime, centrada, justa. Y por último, obtener sabiduría, pues dice, pídela a Dios. Si alguien no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Porque sabemos que hay sabiduría mundana. Y sabiduría mundana le llamamos solamente si buscas o tienes sabiduría de este mundo, que honestamente muchas veces es para enorgullecerse. La gente se hace soberbia. No, es que yo tengo una maestría, tengo un doctorado, y ve a las personas como ignorantes, ve a las personas por abajo del hombro, porque tiene títulos. Eso es para lo que decidiste estudiar, para tu profesión, para lo que vas a trabajar. Pero a veces vemos personas muy preparadas académicamente, pero con una falta de criterio, con una falta de discernimiento de las cosas, actúan como niños, actúan inmaduros. Los estudios académicos no te dan sabiduría, te dan capacidad y conocimientos para ejercer lo que estudiaste, tu profesión, tu oficio. Porque mire, si la sabiduría está separada de una conducta recta y humilde, no es de Dios. Podrás estudiar lo que tú quieras, pero si eso que estudias te conduce a llevar una vida corrupta y que sea soberbio, pues eso no es de Dios. Un abogado que se dedica a robarle a sus pacientes, a sus clientes, un médico que opera a una persona sin necesidad, un mecánico que te cobra sin haberle hecho nada a tu auto, personas corruptas, personas llenas de podredumbre en su corazón, rateros, esa es la palabra correcta, que no hacen lo justo. Y por otro lado vemos a los soberbios, con títulos, con mucha preparación, pero soberbios. Si tu conducta no es recta y humilde, no es de Dios. Al contrario, solo es terrenal, apartada de lo espiritual y considerada diabólica. Porque dice, ¿verdad?, que el que miente es igualito a su padre, el diablo. El que sabe hacer las cosas malas se parece cada día más a él, porque es instrumento de él para hacer las cosas que a él le agradan. ¿Qué produce confusión? Porque dice, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3:16. Lo perverso produce confusión. Lo malo, las malas intenciones oscuras del corazón. Dios conoce las intenciones más profundas de tu corazón. Los celos, esa inseguridad que tenemos, esa inseguridad que a veces manifiestas con tu esposa, con tu novia. Tienes celos y envidia de que otra persona prospere, de que otra persona le vaya mal. Y murmuras. Y entonces comienzan los problemas, las contiendas, las confrontaciones. Dice, y hay confusión y perturbación. ¿Y qué pasa? Esto no produce paz, sino al contrario, perversidad. Perversidad. Un sentido y un deseo intenso de hacer lo malo. Entonces, ¿cómo podemos identificar
¿Qué sabiduría proviene de Dios? Pues muy sencillo. Hay características fundamentales para reconocer si proviene o no de Dios. Primero nos dice la Escritura que es pura, es pacífica, es amable, benigna, misericordiosa, da buenos frutos, ofrece seguridad y no miente. Estas características te van a demostrar si lo que estás aprendiendo, si lo que estás conociendo, al aplicarlo, tiene que tener estos frutos, dar buenos frutos, que te den paz al hacerlo, que glorifiquen a Dios. Esa es la sabiduría que proviene de Dios, porque es perfecta. Pero ¿sabe qué? Esa sabiduría tenemos que primeramente desearla. ¿Usted desea sabiduría? ¿O ya tiene demasiada? No creo, ¿verdad? Así que tenemos que anhelarla, tenemos que desearla y tenemos que buscarla. No va a llegar únicamente así, allá en su cama, durmiendo, le va a llegar la sabiduría. Tenemos que buscarla. Está en las Escrituras, está en la palabra de Dios. Y también dice que debemos de pedirla. Si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios. En tus oraciones, clama y dile: Señor, necesito sabiduría para poder guiar a mis hijos. La necesito para tomar las mejores decisiones en mi trabajo. Necesito sabiduría para poder dirigir y compartir con mi esposa, con mi esposo. Ya que tenga sabiduría, entonces ahora hay que retenerla. Porque si tú no la buscas, no la deseas, no la anhelas y después la dejas ahí en el rincón, pues seguramente se apartará. Y la pregunta que hace el apóstol dice: ¿de dónde provienen los pleitos? ¿De dónde vienen las contiendas? ¿Sabe? De nuestras pasiones. Esas pasiones que se arraigan en el corazón de las personas. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo habla usted de las personas? ¿Cómo se expresa de las personas? A veces expresamos cosas negativas de los demás y nuestras pasiones se encienden, ¿verdad? Hasta nuestro color y nuestras facciones cambian cuando hablamos de alguna persona. Puede ser culpable o no culpable, pero hay algo ahí en tu corazón que está mal, que cada vez que hables de esa persona te vuelves a molestar, vuelves a llorar o te incomodas. De nuestras pasiones, de las cuales hay lucha interna, porque queremos olvidar, queremos cambiar, pero seguimos dándole vueltas a esos mismos pensamientos. Ahí en Santiago 4:1. Y nos dice en el 4:2, codicias, envidias, luchas y pleitos. Ahí están 4 motivos por los cuales peleamos. ¿Quieres tener cosas que otros tienen? ¿Quieres tener cosas que no puedes pagar, que no pertenecen en este momento a tu economía? Y entonces, como no las puedes tener y otras personas sí, te da envidia. Y comienza una lucha, murmuraciones, celos, chismes, y de ahí los pleitos, las discusiones, hasta llegar, como en los países, a los pleitos y a las guerras que vivimos. Dice Santiago 4:3, piden y no reciben, porque piden mal. Piden para gastar en sus deleites. Piden para gastar en las cosas que no necesitas. ¿Cuántas de las cosas que le pides a Dios realmente necesitas? Es decir, que podrías vivir sin ellas. Varias cosas pedimos que no son necesarias. Y Dios no te las dará si Él ve que tú no las necesitas. Pero cuando tú necesitas algo, el Señor, que es bueno y misericordioso, te las da a su debido tiempo y en la cantidad que Él considera. Siempre para poder
agradarte y para poder sentir que tú eres feliz también, pero no por tus caprichos, ni por exigencias o porque tú crees falsas necesidades. A veces estamos tan involucrados en el mundo que queremos las cosas del mundo y queremos hacer lo que hacen los mundanos. Y hablando de mundanos, referimos a las personas pues que no conocen a Dios. Y a veces los cristianos quieren vivir como ellos y los admiran. Artistas, deportistas, actores, tu vecino, tus compadres, personas que son mundanas, que no conocen a Dios y les tienes envidia. ¿Cómo podemos hacernos enemigos de Dios? ¿Podremos ser enemigos de Dios? Muchos dicen no, porque Dios es muy bueno. Dios no sería mi enemigo. Imagínate tener de enemigo a Dios. Y dice en Santiago 4:4, o almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces buscamos la recompensa. A veces buscamos el reconocimiento. Buscamos agradarle a las personas. Buscamos lo que el mundo nos ofrece. Pero ¿sabe qué? Tenemos un Dios que es celoso. Porque la palabra celos tiene varios sentidos. Uno es cuando un animal está en celo. Esa es una definición. Otra definición es la sospecha que la persona amada no resta atención. Cuando tenemos nuestro primer hijo, pues a veces tanta dedicación de la madre al hijo que el marido se pone celoso, ¿verdad? Porque son muchas atenciones para los bebés y el marido pasa a un segundo plano. O cuando una persona se arregla demasiado, cuando no lo hacía, entonces le entran celos al esposo o a la esposa, porque piensa que hay una doble vida, una mala intención, y la persona no se siente con esa atención que antes tenía. También la palabra celoso habla de la envidia que alguien siente por el éxito de otra persona. Bueno, esa es muy conocida y muy habitual entre las personas. Pero la que más me gusta es cuando dice que es el cuidado, esmero, interés que se pone a algo o a alguien. Y esta es la definición exacta que nos dice en Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Así que el Espíritu Santo cuida de ti y cuida con tal esmero, con tal interés, porque te ama. Te ama de tal manera que ni siquiera tú te imaginas. El Espíritu Santo dice en las Escrituras que nos anhela celosamente, y esto quiere decir que desea que estemos en mayor unión, en comunión, en armonía con Él, en su pensar y en su sentir. Y luego también dice que Dios resiste a los soberbios. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que ahí cita en Proverbios 3:34, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Recuerda usted que es escarnecedor? Es el que se burla, el que se mofa de alguien con el fin de humillarlo y de ridiculizarlo. Así que dice, no se siente con los que se burlan de su fe, no se siente con los que dicen, ya llegó el aleluyo, ya llegaron los saltapatrás, el que le habla con apodos, el que le habla con burlas. No se siente ahí en ese lugar. No permita que sea usted sujeto de burla ni sus hijos. Porque los que somos cristianos, los hijos de Dios, merecemos un respeto, una honra que el Señor nos ha dado.
No permitamos degradar tan gran privilegio que el Señor nos ha dado. Porque ¿sabe qué? Dios resiste a esos soberbios, a esos burladores, y Dios mismo luchará contra ellos, y tarde que temprano fracasarán. Tarde o temprano les irá mal. Tarde o temprano tendrán problemas, y no habrá quien les ayude, porque no conocen ni creen en el Dios vivo. Pero usted y yo sí. Pero los humildes recibirán su infinita gracia. Y nos dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos de aplicar los consejos que nos da en la Biblia. Someternos. ¿Qué es someterse? Pues es sujetarse a un dominio, a una autoridad. Un militar, un general, tiene a cargo a todo un batallón, a todo el ejército, y todos los demás deberán sujetarse a esa autoridad. Es decir, hay que subordinar la voluntad a otra persona. Y nosotros, dice, sometaos pues a Dios. No estamos sujetos a ningún hombre, a ninguna mujer, a ninguna autoridad, aunque haya autoridades civiles que tenemos que respetar, pero nosotros estamos sujetos al dominio de Dios, a la autoridad de Dios. Estamos subordinados, sujetos a la voluntad absoluta y al poderío de Dios. ¿Cómo? Pues abandonando nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y las cosas que hoy vivo por la carne, las vivo gracias al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, que se ha mostrado y se ha reflejado en mí, en ti, en tu vida, para dar gloria y honra al Padre. Así que cuando tú abandonas el orgullo, el egoísmo, es cuando tú estás resistiendo al diablo, dice, y huirá de vosotros. Porque sabemos que el enemigo está como león rugiente, queriéndonos devorar cada día. Por eso es necesario que busquemos la sabiduría de Dios. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Pues lea usted el capítulo de Efesios 6. Pero quiero leer el 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo todos los días está esperando que usted se descuide para poder enviar un dardo envenenado, sabiendo que usted no oró, sabiendo que usted no leyó su Biblia, sabiendo que usted no está en comunión con Él, no pasó tiempo con Él, y ese momento será atacado. Pero el Señor nos dice y nos invita a que cada día nos acerquemos a Él. Acercaos a Dios, dice Santiago 4:8, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es otra de las grandes promesas de Dios. El que se acerca es Él a nosotros. Nosotros no estábamos buscando a Dios. No sé usted, pero yo no. Y Él te buscó a ti y a mí y nos encontró. Estábamos perdidos, estábamos en pecado, vivíamos en la oscuridad y Él nos llevó a su luz admirable. ¿Cómo puedo acercarme a Dios?, te preguntarás. Hay que estar limpios espiritualmente. Tienes que pedir perdón. Tienes que arrepentirte de lo que has hecho. Realmente reconocer que tu vida no ha sido agradable a Dios. Que hay cosas que no has podido superar y sigues viviendo en pecados ocultos que nadie sabe más que tú y Dios. Porque sus ojos están delante de ti todo el tiempo y están observando todo lo que haces. Aún dormido, dice la Escritura, Él los guarda, Él los cuida. Por eso es que los cristianos de doble ánimo, dice, purifiquen sus corazones.
aquellos hombres y mujeres que se dicen cristianos, pero siempre prefieren las cosas del mundo. Y con el que quedan mal, siempre es con Dios. Porque estos cristianos son los que dividen el amor en su corazón entre Dios y el mundo. Y el que tiene dos amos, usted lo sabe, con uno siempre queda mal. Y desafortunadamente siempre es Dios con el que quedamos mal. Y preguntaba precisamente, las Escrituras nos enseñan que el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra, dicen las Escrituras que fue el rey Salomón, en el primer libro de Reyes, 1 al 11. Bueno, primero vamos a leer primer libro de Reyes 3, 5 al 14. Dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te lo dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado hasta tu gran misericordia en que le diste hijo y se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu gran pueblo, o tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Aquí vemos esta escritura muy conocida, donde el rey David pide sabiduría. El Señor se la da, pero aparte le da esa añadidura, ¿verdad? Donde le da poder, riqueza y muchas otras cosas. Y le dice claramente: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos. Y mire, me sorprende que siendo el hombre más sabio, donde sabemos que la reina Sabá iba y lo visitaba, 6 meses viajaba para poder llegar ahí. Salomón, usted lo sabe, fue el tercer y último rey del antiguo Reino Unido de Israel. Otras religiones como el Islam reconocen a Salomón como un rey sabio y poderoso, como profeta de Israel. Inclusive en el Corán lo reconocen. Salomón fue el 10º hijo del rey David, el segundo hijo de Betsabé. Reinó durante 40 años de gran prosperidad de Israel, llamado por muchos la Edad de Oro. Antes de morir, David, su padre, le dijo a Salomón: guarda la ordenanza del Señor tu Dios, anda en sus caminos, guarda sus estatutos, sus mandamientos, sus juicios, testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, porque tú eres sabio. Primer libro de Reyes 2. Pues ya vemos que Salomón era un joven inexperto,
se casó con la hija de Faraón, también con la reina de Sabá, y escribió los proverbios, el cantar de los cantares, Eclesiastés. Pero ¿sabe qué? David, su padre, le enseñó y le dijo que honrara a Dios y guardara los mandatos de Dios. Pero Salomón por un tiempo lo hizo y prosperó en sus caminos. Pero ¿sabe qué? Después se desvió su corazón y entonces tuvo una vida de grandes lujos y de vanidad. Imagínese tener un gran harén. Llegó a tener 1000 mujeres. Y también era fanático de los caballos. Llegó a tener 4000 haciendas y cerca de 12,000 caballos. Una cosa pues tremenda. ¿Y cuál fue el resultado de toda esta soberbia del apartarse de los caminos de Dios? Ahora sí, acompáñeme a primer libro de Reyes 11, 1 al 11. Y dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón, dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Entonces pregunta usted, ¿qué le pasó a Salomón? Al hombre más sabio. ¿Cómo tomó esas decisiones? Cuando tuvo indicaciones claras de Dios, de que no se allegara a otras mujeres, de que no adorara a otros ídolos. Imagínese, familia, si Salomón, siendo el hombre más sabio que ha pisado la tierra, cometió tales errores, ¿cuánto más nosotros, que no somos tan sabios? Porque la sabiduría, ya lo hemos dicho, no viene del hombre, viene del amor y de la gracia de Dios. Así que hoy es tiempo, amada iglesia, de que busquemos con insistencia y pidamos humildad a Dios y pidamos de su infinita sabiduría. Honra al Señor con tu vida, honra al Señor con tus bienes. Sé temeroso de Él, porque es el principio de la sabiduría. Amado hermano, hermana, te invito a que anheles la sabiduría de Dios. Inclina tu rostro, abre tu corazón y entendimiento, y pidamos con humildad y mansedumbre que limpie nuestra vida y purifique nuestros corazones. Amado Dios, hoy he aprendido que mi sabiduría y mis conocimientos son tan pequeños comparado con la tuya. Reconozco
que he hecho cosas con mis propios pensamientos y mis capacidades que son muy limitadas. Por eso hoy, junto con tu iglesia, este día, queremos pedir que nos llenes de tu infinita sabiduría. Cada día debemos de pedirla. Gracias por lo que derramas de tu Espíritu sobre nosotros, que nos da guianza, que nos ayuda, Señor, a entender y a comprender y a discernir tu palabra preciosa. Ayuda a tu iglesia, Señor, a seguir creciendo en fe, en amor y en esperanza. Pero especialmente, Señor, a obedecer tus mandatos. Ahí radica la diferencia entre el que es sabio y el que quiere vivir con sus propios preceptos y conocimientos. Nos humillamos delante de ti, Señor. Nos humillamos y gracias por ese celo tan especial que tienes por tu iglesia, por cada uno de tus hijos. Ese cuidado, ese esmero, ese interés tan especial que has puesto en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, gracias en el precioso nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Amada familia, iglesia, que Dios les bendiga, Dios les guarde en el hueco de su mano. Y hasta que nos volvamos a ver, Shalom, la paz de Dios sea contigo.